La- es la clase de la semana 3 del curso de estadística. Eh, y lo que vamos a tratar hoy día es propiedad del estimador en muestras grandes. Eh, no sé si ustedes pudieron ver digamos, las cápsulas que les subí esta semana. Eran poquitas láminas, pero, pero con una condensación de contenido importante. Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber, que levante la mano más o menos, ¿quiénes de ustedes vieron, digamos, las cápsulas que les subí esta semana? Solo para entender más o menos. eh, ok, ya un poco menos de la mitad. Eh, sería bueno, y perdón, y otra pregunta adicional antes de comenzar. Eh, ¿Quiénes de ustedes eh, han visto todas las cápsulas? Las del repaso de matemática y estadística, las de la semana 1 y las de la semana 2. Ok. Y los que no han visto las cápsulas no las han visto porque quizás no las entendieron, encontraron que eran un poco claras o se aburrieron. Eh, Próxima estación. quiero tratar de entender un poco eh, eh, sus opiniones, quizás tal vez. Es una pregunta más general, sus opiniones respecto a la utilidad de las cápsulas, si es que le están sirviendo para poder absorber algunos contenidos importantes. Es una pregunta libre, cualquiera puede contestar. Hola, profe. Ay, no sé si va a dar mano o puedo hablar nomás. Dime tu nombre para poder identificar. Alcione, Alcione, ahí está. sí. Bueno, yo vi las cápsulas la semana pasada, la verdad. Las de esta semana no sé si subió no alcancé a verlas, pero la verdad me pasó con las de la semana pasada que sentí que ya me estaba quedando atrás, como había cosas que no entendía, tal vez iban un poco rápido. Yo sé que uno las puede ir pausando y todo. Em, Sí, sí, bueno, eso, tal vez un poco complejas. Ujú. Entiendo que igual estamos como en tercero de ingeniería, tienen que ser difíciles y todo. Pero no sé si sea solo yo, lo quería comentar. Perfecto. Bueno, efectivamente la primera parte de este curso tiene una serie de contenidos bien abstractos. Eh, digamos, son contenidos duros con poca aplicabilidad, diría yo. Luego cuando ya entremos en materia de regresiones lineales, ahí uno va a poder empezar a tener una visión un poco más aplicada de los contenidos. Pero es cierto que esta primera parte es un poco más árida y eso hace que sea más difícil, naturalmente. Eh, entender bien esta primera parte cuesta, así que Alcione, para tu tranquilidad, no esperaría que a esta altura te sientas 100% segura con los contenidos. Es natural que tengáis dudas todavía. Ahora, ¿cuál es la clave para poder avanzar bien al ritmo del curso? Bueno, creo que el hecho de que las cápsulas se puedan parar cuando tú quieras y puedas volver a los contenidos las veces que quieras, eso te da un grado de libertad para poder volver a aquello que no entendiste. En segundo lugar, si hay cosas que uno no va entendiendo en las cápsulas, vayan anotando las preguntas, las van subiendo al foro y los auxiliares y este profesor va a tratar de poder contestarle a la brevedad posible. Al menos los que me han escrito, yo he tratado de poder contestarle en menos de 24 horas. ¿Ya? Y lo otro son los auxiliares, los ejercicios. Ahora ya les subimos la tarea. Creo que la tarea tiene la gracia en el fondo de que los va a obligar a tener que sentarse con papel y lápiz en mano a resolver ejercicios y siempre un ejercicio aplicado puede ser una manera más eficaz de poder aprender los contenidos. Así que eso, yo creo que yendo a las clases, viendo bien los videos eh, y anotando las preguntas y haciéndolas correctamente y haciendo las mini tareas también, ahí de a poquito yo creo que uno se va a ir subiendo al carro. Así que es valioso tu comentario, Alcione. Yo creo que hay varios de tus compañeras y compañeros que probablemente se sientan en la misma situación. Y es importante que lo digan.
Así que eso. Gracias, profe. Sí, hay que ponerle bueno. Hugo Sangüesa dice, yo al menos no las he visto de flojo, pero las veré para hacer la tarea. Ya, tenéis que verlas, Hugo. Mati C dice, en lo personal me ayuda harto que sean en formato PDF y además tengan un apoyo oral como en los videos de YouTube y la clase. Siento que se absorbe más. ¿Ok? Ignacio Zúñiga siente que se siente igual que su compañera, me imagino que era respecto a la opinión de Alcione. Sofía Gajardo lo mismo y Sebastián Yáñez lo mismo. Bien. Ok, bueno, si alguien más no tiene una opinión, podemos dar inicio entonces a lo que es la sesión de cátedra de hoy. Sí. Hola. Es que con respecto a la pregunta que usted hacía de las cápsulas, a mí igual me han ayudado y todo, pero como la única crítica que tengo es que encuentro que como lo que usted habla es como lo mismo que está en el PPT. Entonces, realmente si usted pudiera, como no sé, a lo mejor tener una pizarra o algo por el estilo, como de ir como agregando cosas o viendo otra manera de entenderlo, creo que se ayudaría mejor. Uh-huh. Pero Ya. a mí me pasa lo mismo. O sea, el PDF está súper bueno como para revisarlo, pero cuando está pasando la clase, como que es muy abstracto, es estadística, entonces a mí me cuesta mucho entender, no sé, en 10 15 minutos todo el concepto con las fórmulas y todo. No, a mí no me entra porque es como muy abstracto, sobre Uh-huh. todo al inicio cuando estaba pasando conceptos nuevos. Entonces, no sé si podría explicarlo también de una forma visual, no solamente como la forma escrita y como de oído, sino como visual, como lo que está pasando, sería como más fácil para entender, por lo menos para mí. Uh-huh. Ok, se acoge el comentario. Hay un elemento no menor, que es que las cápsulas van a ser áridas, que las cápsulas en general son contenidos directos de la materia, ¿ya? Y es cierto, a veces uno tiene la slide ahí y el profe mientras habla quizás no agrega mucho más de lo que sale en la slide. Ahora, a veces sí, a veces unir los contenidos de una slide a otra eh, puede servir a escuchar la clase, escuchar lo que dice el profesor y ir haciendo una comprensión un poquito más concatenada de los contenidos. Y lo segundo respecto de los contenidos aplicados. Bueno, precisamente ese es el objetivo de venir a las sesiones de cátedra. Creo que lo mencioné en la primera sesión. Las sesiones de cátedra lo que buscan es, claro, yo parto haciendo como un repaso general de los contenidos, pero mientras los voy explicando, voy conversando con ustedes algunos ejemplos concretos, situaciones de decisiones de políticas públicas, donde la estadística sí puede ser útil para decidir mejor. Y claro, a veces son ejemplos bien generales que quizás no alcanzan a ahondar de forma demasiado específica en esos conceptos áridos que están en el PPT. Pero al menos permiten aterrizar la aplicabilidad de los contenidos, ¿no? Su utilidad, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría, y esto lo podemos ir mejorando a lo largo del curso, yo esperaría que ustedes vayan, digamos, complementando la materia de las cápsulas con las discusiones que vayamos teniendo en las sesiones de cátedra. Ese es el objetivo. Y creo que si hacemos ambas cosas bien, yo esperaría que por ahí el compañero de ustedes se refería a esto de que no les entra los contenidos. Bueno, yo esperaría que le empiecen a entrar cada vez más los contenidos eh, a partir de ese complemento. Esa por lo menos es la apuesta de este formato de curso, ¿ya? Pero acojo perfectamente los comentarios y me parece muy valioso. Mati C tiene la mano levantada. Sí, es que le quería preguntar si qué libro o sitio web, etcétera, podría recomendar para ejercitar, porque el enfoque de las diapositivas igual es como más o menos purista, y cuando me pongo a buscar así ejemplos en Google, como me salen puro ejemplo así con números, entonces quedo medio colgado al momento de resolver algo. Uh-huh. ¿Y has podido ir a las auxiliares, Matías? Sí, pero para motivos de la tarea, no han visto como los contenidos del auxiliar pasado no Bueno, me
no está, ay, ¿cómo lo digo? No han visto el TLC en el auxiliar pasado, entonces como, Claro, claro. quería resolver una de la tarea ahora y no podía. Claro, bueno, nosotros les subimos 2 semanas antes la tarea para que puedan comenzar a hacerla en aquellas materias que todavía no han sido pasadas, pero por ejemplo esta semana vamos a ver TLC y el viernes el auxiliar debiesen poder ver aplicaciones concretas. Así que yo creo que eso te va a servir harto para resolver tus inquietudes. Ahora, tú me preguntas por el texto. En el programa del curso ahí están los capítulos indicados para los textos de apoyo. Yo diría que en general sirve si es que tienen dudas más específicas o quieren profundizar mucho más algunos contenidos, pero no sé si les va a servir para poder encontrar un sentido práctico de los contenidos. Yo creo que eso lo vamos a ver más bien en la materia, digamos, perdón, acá en las cátedras. Ahora, de todas formas, aquellos alumnas o alumnos que quieran revisar los textos, obviamente lo invito a hacerlo, para algo está el texto ahí. Por algo se pone un texto de apoyo a la materia. Así que eso, no sé si resuelvo tu duda, Matías, pero eso es lo que te puedo decir por ahora. Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es la motivación de las propiedades de los estimadores en muestras grandes? Básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer en estadística es tratar de evaluar cuál es el mejor estimador para poder, digamos, recuperar algún parámetro poblacional de una población determinada de interés, ¿no? La semana pasada poníamos el ejemplo de los ingresos. Necesitamos saber cuál era el promedio poblacional de los ingresos para poder tomar decisiones relativas a si era necesario o no abrir un cuarto retiro. Y siempre está la pregunta de, bueno, ¿cuál tiene que ser el tamaño de la muestra que yo tengo que salir a buscar al terreno o a la población, como para poder construir intervalos de confianza sobre esos parámetros que sean lo suficientemente confiables, valga la redundancia, ¿no? O sea, que sean intervalos de confianza con poca variabilidad, ¿no? O dada una determinada variabilidad, que al menos me digan con un alto nivel de confianza, mira, el parámetro poblacional que yo estoy buscando efectivamente está contenido dentro de ese intervalo, ¿ya? Y hay ejemplos concretos digamos, que generan relevancia a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, uno de los problemas fundamentales que vive la humanidad en su conjunto, ¿no? El tema del cambio climático. Y sobre todo ustedes como nuevas generaciones, me imagino que están mucho más preocupadas de qué es lo que va a suceder con el mundo en los años que vienen, ¿no? Hay un fenómeno en Europa que el otro día leí en un reportaje, que era un concepto, ya no me acuerdo muy bien cómo se denominaba, pero tenía que ver como con la ansiedad de las nuevas generaciones respecto como de cuál va a ser la evolución de la condición humana dada un mundo y un planeta que están en una destrucción progresiva, ¿no? Producto del cambio climático. Ya me voy a acordar del concepto, ya se me olvidó ahora, pero era un concepto técnico. En fin, y lo que uno podría pensar es, bueno, ¿cuántas acciones se pueden tomar para poder evitar el cambio climático, ¿no? El último informe del ICPP indicaba que en realidad las acciones que puede tomar el mundo hoy por hoy son pocas, que al parecer ya no es reversible, al menos la tendencia del cambio climático, ¿no? Que va a haber erosión de forma permanente en ciertas condiciones de la naturaleza. Y claro, eso suena súper desesperanzador, ¿no? Ecoansiedad, alguien menciona ahí, Tommy Briones, ecoansiedad, exacto. Y una acción concreta que el mundo tiene que tomar sí o sí hoy por hoy es como, bueno, la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una serie de acciones que tienen que ver con el uso de los recursos.
hoy por hoy el agua, incluso los terrenos fértiles, son cada vez más escasos. Y qué importante es como poder generar políticas de mitigación de un uso excesivo de esos recursos, ¿ya? En particular el agua, ¿no? Pareciera que el agua es como quizá el recurso más relevante para la sobrevivencia de la condición humana. Y resulta que en un mundo capitalista como el de hoy, ¿no? Donde los medios de producción están orientados, digamos, a la generación de bienes y servicios para satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad, llámese alimentos, hasta cosas más vanas como la entretención, pero no menos importante, por cierto. Toda esa función de producción de bienes y servicios viene dada por empresas que, claro, tienen en su ADN una maximización de sus utilidades. Así es como funciona el mundo de las empresas. Las empresas tienen una razón económica, que es maximizar sus utilidades. En eso consiste el sistema capitalista, ¿no? Y se sostiene sobre esa base, sobre una base en que cada empresa que produce bienes y servicios tiene como fin último la maximización de sus utilidades. Y podrán disfrazarlo, ¿no? De que somos empresas que queremos generar una responsabilidad social, ya sea con el medio ambiente o con no sé, el bienestar de sus consumidores y de las audiencias que consumen sus productos, ¿no? Pero al final del día toda empresa sobrevive en la medida en que tenga utilidades que les permitan solventar sus costos, ¿no? Y eso se llama maximización de utilidades. Entonces, ¿cómo hacer compatible, ¿no? La sobrevivencia del medio ambiente con una manera de producir bienes y servicios que lamentablemente está sujeto a un objetivo que no siempre es coherente con ese cuidado del medio ambiente? Bueno, para eso vivimos en sociedad, ¿no? Y los que hemos sido afortunados de poder nacer en un país con una democracia, aunque imperfecta, pero democracia al fin y al cabo, una democracia que tiene instituciones que intentan poder regular el cuidado de ese medio ambiente. Lo habremos hecho mal probablemente y hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, parte de esas regulaciones consiste en limitar la posibilidad de que las empresas hagan uso excesivo de ciertos recursos, y en caso que lo hagan, al menos cuidar digamos, su integridad y la posibilidad de que haya espacio para el uso humano, ¿no? Hoy se discute mucho, por ejemplo, el uso del agua por parte de ciertas empresas estratégicas del país, en particular las mineras, y cómo en zonas estratégicas del país donde funcionan las mineras también hay comunidades que se están quedando sin agua, ¿no? O el mismo caso de los paltos. La industria. Hay alguien que está con el micrófono. O el mismo caso de las industrias de la palta, por ejemplo, que tienen un consumo de agua enorme, que impide que las familias y los hogares que viven en torno a las comunidades donde se producen esas paltas puedan tener consumo humano, ¿no? Entonces hay una serie de problemáticas en un mundo capitalista como el de hoy, donde hay que hacer compatible el rol de una empresa con la sobrevivencia humana en un medio ambiente sustentable, ¿no? Entonces, una de las medidas de mitigación es, bueno, un control exhaustivo de la calidad del proceso de producción que tienen las empresas, especialmente aquellas que trabajan con recursos naturales, ¿no? Las salmoneras en el sur, las mineras en el norte grande, y así podemos seguir suma y sigue una serie de sectores estratégicos en la economía a nivel nacional, ¿no? Y una forma de controlar el uso de esos recursos y verificar que las empresas no estén contaminando es, bueno, es a partir de un proceso auditivo donde básicamente se van tomando muestras de forma consecutiva en el tiempo para verificar si es que la calidad, por ejemplo, del agua, en el caso de las mineras y las salmoneras, o la calidad del aire, en el caso de ciertas empresas que al producir contaminan el aire, si es que cada una de esas muestras en el fondo van denotándonos al final del día de que efectivamente existe una contaminación que excede los niveles máximos impuestos por la ley. Y la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuántas muestras necesito, ¿no? O cuál es el tamaño de las muestras que yo necesito tomar para poder verificar con cierta precisión
que efectivamente una determinada empresa está contaminando su recurso natural. Entonces es una aplicación concreta de por qué puede ser importante entender bien las propiedades de los estimadores de muestras grandes. Porque si es que el tamaño muestral que yo obtuve para verificar si es que ese recurso está siendo explotado de mala forma o no es un tamaño muestral muy pequeño, el nivel de confiabilidad que yo voy a tener para poder verificar si es que hay contaminación o no va a ser muy baja, va a ser imprecisa y no va a servir para poder tomar decisiones de, por ejemplo, sancionar a una empresa que lo está haciendo mal. Y resulta que esto es un problema que a veces topa con costos tecnológicos no menores. Tomar muestras de agua en profundidad no es barato, por ejemplo, para poder verificar si es que el suelo marino está siendo contaminado o no por una empresa salmonera. Y no es barato, estoy hablando de miles de dólares. Entonces, efectivamente, a veces el N requerido para poder verificar si una empresa está contaminando o no, es un N grande que obliga a un gran volumen de inversión para poder ejercer el test. Y un Estado que con bajos impuestos tiene ingresos precarios, que no le permiten hacer un monitoreo confiable de sus prácticas, a veces puede terminar tomando malas decisiones porque no tomó la cantidad suficiente de muestras como para poder hacer un ejercicio estadístico confiable. Entonces, ahí hay una aplicación concreta de algunos de los conceptos que revisamos en las cápsulas de esta semana y que tienen que ver con las propiedades de muestras grandes. Otro ejemplo concreto que es más banal, pero es más entretenido también, tiene que ver con los ciclos electorales y los procesos electorales. Para aquellos de ustedes que les interese más el tema de la política y están metidos en entender mejor cómo predecir si es que un candidato va a ganar o no va a ganar una determinada elección. No sé si se han fijado, pero cuando se hace un conteo de los votos en una elección, a veces la diferencia que van llevando los candidatos es suficientemente grande como para poder vaticinar quién ganó esa elección sin necesidad de tener que contar todos los votos. Esto es típicamente lo que sucede, no sé, a las 8:30, 9 de la noche, cuando están empezando a contar los votos, y empiezan a mostrar las barritas. No sé si se han dado cuenta en CNN o en TVN, en todos los canales que muestran como en el plebiscito. Empiezan a mostrarnos las barritas con los porcentajes de cada uno de los candidatos. Y a veces la distancia, a pesar de que han contabilizado, no sé, solamente el 10% de los votos, la distancia es tan grande entre dos candidatos que ya se da por ganador a uno de ellos. Como que hay en el fondo ¿cómo decirlo? Una victoria, un vaticinio de victoria que pareciera no requerir tener que contar todos los votos para poder decir al ganador. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo saber yo con un suficiente nivel de confianza que esa diferencia efectivamente no es reversible si yo contara todas las mesas? Y bueno, eso tiene que ver con un concepto esencial que vamos a ver durante este curso, que es el teorema del límite central, pero en el fondo tiene que ver con que hay un tamaño de n, ¿ya?, suficientemente grande sobre el total de votos que se pueden contar, que admite una diferencia tal que con un alto nivel de confianza esa diferencia no es remontable, ¿ya? Y construir ese test, construir ese intervalo de confianza, uno lo puede hacer ex antes de contar los votos, ¿ya? Uno puede saber si es que uno puede predecir en el fondo que si a una determinada proporción de contabilización de los votos la diferencia tiene una magnitud X, entonces ya esa diferencia ya no es reversible estadísticamente. Uno puede eventualmente hacer ese ejercicio y eso se puede hacer, de nuevo, gracias a ciertas propiedades de los estimadores en muestras grandes, ¿no? Obviamente una elección con un número de votantes muy pequeño, por ejemplo, la elección de cierta, no sé, la votación de ciertas leyes o ciertos articulados de la nueva constitución que están escribiendo en la convencional. Claro, son 155 convencionales,
no es mucho lo que uno puede predecir a medida que van votando los convencionales, ¿no? Es una muestra demasiado chica. Pero por un universo de 17 millones de habitantes, donde para cada elección votan entre 3 y 4 millones como mínimo, me refiero a las presidenciales por lo menos, claro, en esos escenarios con una alta masa de votantes, este tipo de ejercicios sí se pueden hacer. Y de nuevo, las propiedades de los estimadores de muestras grandes nos posibilitan, ¿no? Poder hacer ese ejercicio, ¿no? Ahora, vamos a ir revisando muy a la rápida, después de estos dos ejemplos introductorios de la aplicabilidad, ¿no? que tienen estos conceptos. Vamos a ir revisando poco a poco algunos conceptos clave que ya están, de nuevo, están pasados en las slides y en las cápsulas de video que les subimos la semana anterior, pero que los vamos a repasar de todas formas en esta sesión para poder resolver dudas que eventualmente tengan. Su primer concepto importante, el concepto de convergencia en probabilidad. Básicamente, en términos muy intuitivos, lo que intenta decir el concepto de convergencia en probabilidad es qué pasa con un determinado estimador, en este caso una variable aleatoria, ¿no? Conforme aumenta el tamaño muestral, ¿no? Si esa variable aleatoria o ese estimador converge a una determinada constante, entonces vamos a hablar de que la probabilidad límite de ese estimador es esa constante. Y el concepto de probabilidad límite, que está asociado al concepto de convergencia en probabilidad, es, digamos, una expresión básica para poder hablar de teoría estadística asintótica. Teoría estadística asintótica tiene que ver con propiedades de estimador en muestras grandes. Y ahí les doy un par de ejemplos de cómo usar el PLIM y de qué es lo que significa. Entonces, convergencia en probabilidad, intuitivamente es qué pasa con un estimador conforme aumenta el tamaño de la muestra que hace uso de ese estimador. Después está el concepto de consistencia. Pauline Culpan tiene una pregunta. Sí, gracias, profe. Respecto al ejemplo de la diapo anterior, me queda la duda, no veo muy claro a qué corresponden los términos que multiplican en la definición misma. No sé si eso desde dónde viene o desde dónde lo debería inferir. ¿Te refieres a esto de acá? Claro, en el ejemplo. Ok, supongamos, el ejemplo es un ejemplo de una variable aleatoria que es binaria. ¿Okay? X sub n que puede tomar dos valores, o 0 o n. Esos son los dos valores que puede tomar esta variable, ¿ya? Y el valor 0 tiene una probabilidad 1 menos 1 partido por n de ser observado, y el valor n tiene una probabilidad de 1 partido por n de ser observado. Entonces, la probabilidad límite de ese x sub n, ese estimador en este caso, esa variable aleatoria, es el valor por su probabilidad límite, ¿no? Entonces, uno de los valores que puedo asumir es 0, que tiene esta probabilidad límite, y otro de los valores que puedo asumir es n, que tiene esta probabilidad límite. Entonces, el operador probabilidad límite, para poder resolver en el fondo cuál es el valor que toma 1 menos 1 partido por n, es llevar esa expresión al límite cuando n va a infinito. Entonces, que n va a infinito en esta expresión de acá, esa probabilidad límite va a ser igual a 1, ¿cierto? Y cuando n va a infinito en este caso, esa probabilidad límite va a ir igual a 0. Tú puedes hacer la multiplicación de el valor por su probabilidad límite y obtienes que esa suma en total te da igual a 0. Entonces eso te permite concluir que esta variable aleatoria de x sub n tiene una probabilidad límite igual a 0. No sé si quedó claro, Pauli. O sea, es que mi duda va un poco en relacionar la definición que tenemos arriba del límite de esa probabilidad con lo de abajo. Me costó identificar como qué término es cuál. Esa multiplicación va porque es una secuencia de variables, digamos, o es el término probabilístico, digamos, que está definido en el límite. A ver, una distinción primero, antes de responder tu pregunta. La definición es una definición bien abstracta, ¿no? Lo que está acá en azul es casi una definición conceptual, ¿ya? Lo que hay acá abajo es el ejemplo, es un ejemplo aplicado de cómo aplicar ese concepto, ¿no? Entonces, toda variable aleatoria tiene una probabilidad límite, ¿cierto?
Eso es lo primero, ¿ya? En este caso, esta variable aleatoria tiene dos posibles valores, ¿ya? Valor 0 y valor n. Es una variable binaria, ¿no?, que admite solamente dos valores, ¿no? Entonces, la probabilidad límite de una variable que por definición es binaria, calcular la probabilidad límite, ¿no?, es como calcular el valor esperado de esa variable aleatoria, pero en vez de multiplicar por la probabilidad normal de observar cada uno de ellos, uno multiplica por la probabilidad límite de observar cada uno de esos valores. O sea, la distinción entre el valor esperado y la probabilidad límite de una variable aleatoria es que en el valor esperado tú no jugáis con n, en cambio en el caso de la probabilidad límite tú juegas con n, ¿ya? Porque de hecho ambos conceptos apuntan a dos cosas diferentes. El valor esperado de una variable aleatoria es asumiendo probabilidades teóricas, la probabilidad límite de una variable aleatoria es bajo el supuesto de cálculo de una probabilidad empírica, ¿no?, asumiendo que n va a llegar a un valor infinito. Entonces esa distinción es importante para poder hacer uso, digamos, de las propiedades de probabilidad límite de las variables aleatorias. Ya, Eso, ahora sí me queda más claro. Gracias. perfecto. Tommy Briones tiene una pregunta. Sí, profe, ¿cómo sería el ejemplo si no fuera binaria, si fuera, por ejemplo, una secuencia de variables aleatorias que pueden tomar cualquier número en los reales? Ahí tenéis que integrar. Es básicamente el área bajo la curva. Integrar así en el intervalo que me dicen que va a vivir la secuencia. Exactamente. Ya. Dependiendo de la condición de la variable, el operador que tú utilizas para aplicar el teorema del límite central. O sea, al final vaya Sería- el plim de esa integral, ¿no? Sería lo mismo, yo tendría como una probabilidad límite asociada a la misma variable, y esa probabilidad límite multiplicada por la variable iría dentro de la integral. Dentro de la integral, siempre dentro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, después tenemos el concepto de consistencia. El concepto de consistencia tiene que ver con dos elementos centrales. Primero, saber si es que la variable converge en probabilidad a una determinada constante. Y segundo, si es que la varianza de esa variable aleatoria converge a cero o no conforme n se va al infinito. Esos son los dos elementos básicos para caracterizar la consistencia de una variable aleatoria. O sea, la definición que ustedes ven ahí, que no es una definición bien abstracta, si se fijan tiene como al final un colorario, ¿no?, que el que sale acá. Que es básicamente que el estimador, y esta es la parte importante, el estimador θ gorro n es un estimador consistente de un parámetro poblacional determinado. Sí, solo sí, conforme n tiende a infinito, ese estimador converge en probabilidad a ese parámetro poblacional, ¿no? En términos muy aplicados, si yo quiero saber cuál es el nivel de contaminación que tiene una firma sobre el terreno sobre el cual está operando, supongamos un terreno de agua, ¿ya?, una superficie de agua, yo quiero saber si es que el estimador promedio, si yo obtengo múltiples muestras de agua y después saco el promedio de contaminación de cada una de esas muestras, yo quiero saber si es que conforme n se va al infinito, es decir, conforme saco infinitas muestras, el valor total de contaminación que voy a obtener, el valor promedio de contaminación que va a tener esa muestra, va a equivaler o no a efectivamente el nivel de contaminación que tuvo esa empresa en ese territorio, en esa superficie de agua, ¿no? Y les va a pasar que van a ir encontrando estimadores que pueden ser insesgados, por ejemplo. Es decir, que en valor esperado convergen a una constante específica que efectivamente es la constante que revela el parámetro poblacional, ¿ya? Pero que sin embargo, conforme n se va al infinito, ese valor deja de ser insesgado, si ustedes quieren, y va a ser inconsistente, ¿no? Y bueno, como les decía anteriormente, como les comentaba, en el fondo hay dos elementos clave acá.
lo primero es que el estimador converja en probabilidad a la constante y que esa constante efectivamente revele el parámetro poblacional. Ese es un elemento. Y dos, que la varianza del estimador se vaya a cero conforme n se va al infinito. Porque si es que la varianza del estimador no se va a cero conforme n va al infinito, entonces ¿a qué converge esa variable aleatoria? Bueno, converge a otra variable aleatoria. No converge a una constante. La constante, por definición, tiene una varianza igual a cero. Es constante, ¿cierto? Entonces tú necesitas, para poder determinar si una variable aleatoria es consistente o no con el parámetro poblacional, necesitas dos condiciones. Una, que converja en probabilidad a una constante y que esa constante efectivamente corresponda al parámetro poblacional. Y dos, que la varianza de ese estimador se vaya a cero conforme n va al infinito. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces tu estimador es consistente. ¿Alguien tenía una pregunta? Profe, como para términos como de análisis de datos, yo puedo, por ejemplo, considerar un poco insesgado un set de datos que sea consistente. Nada, porque saber si algo es insesgado o no es como muy difícil, porque yo tengo que saber como el valor poblacional. Entonces, yo podría como tratar más o menos como insesgado a un set de datos que sea consistente, siendo que y allá grande mi set de datos es como gigante, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Lo primero que habría que aclarar de tu pregunta es que todas estas condiciones son teóricas. Tú matemáticamente resuelves si es que un estimador determinado es insesgado, o es sesgado, es inconsistente o es inconsistente, es consistente o es inconsistente. ¿Ya? Son propiedades matemáticas que tú puedes derivar numéricamente. ¿Ya? Otra cosa es el test empírico de ese estimado. ¿Ya? Básicamente agarrar una muestra y verificar empíricamente que esas propiedades se cumplen o no se cumplen. Ahora, lo que tú preguntas es si insesgamiento implica consistencia versus si consistencia implica insesgamiento, ¿no? Si leo bien, esa es un poco tu pregunta. Y yo te diría que la primera parte no es correcta. Es decir, insesgamiento no implica consistencia, ¿ya? Tú puedes tener un estimador que es insesgado, pero al mismo tiempo es inconsistente. De hecho, ahí en la misma slide te doy un ejemplo, ¿ya? Si tu estimador es agarrar la primera observación dentro de tu muestra, ¿ya? Y decir, ok, esto equivale al promedio, ¿ya? Es un valor esperado, efectivamente equivale al promedio, ¿ya? Es decir, ese estimador efectivamente es un estimador insesgado del parámetro poblacional, ¿ya? Sin embargo, la varianza de ese estimador es sigma cuadrado, ¿ya? Sigma cuadrado no depende de n. Por tanto, independiente del tamaño de muestra que yo obtenga, independiente del n total de mi muestra, esa varianza nunca se va a ir a cero, ¿ya? Y por lo tanto, ese estimador en particular es un estimador inconsistente de la media poblacional. Es un ejemplo concreto de que insesgamiento no necesariamente implica consistencia. Ahora, al revés, ¿consistencia implica insesgamiento? Es una buena pregunta. Yo tengo la respuesta, y la respuesta típicamente es sí, pero no es fácil demostrarlo, ¿ya? Así que si alguien se anima a demostrar que eso siempre es así, y logra traerlo para la próxima sesión de cátedra, o logra subirlo a la web, no sé, o postearlo en foro de curso, yo le prometo algunas décimas para el control 1. Creo que es una muy buena pregunta, y si alguien se anima a resolverla, le puedo prometer algunas décimas. Así que lo dejo abierto como invitación, y ya le adelanté la respuesta, la cosa es demostrarlo. Profe, entonces insesgamiento no implica consistencia, pero consistencia sí implica insesgamiento. Sí. Gracias, profe. Aquí hay una mini tarea, que es, bueno, buscar los tres casos posibles, ¿no? Que un estimador sea insesgado y consistente, que un estimador sea insesgado pero inconsistente, y que un estimador sea sesgado e inconsistente. Yo lo invito a que ojalá puedan en sus casas poder hacer un ejemplo concreto de cada uno de estos tres estimadores, y creo que les va a servir también para el control 1. Yo típicamente en los controles trato de poner preguntas relacionadas con este tipo.
Ok, ley de los grandes números. Básicamente lo que dice esta ley o este teorema es que el promedio como estimador del promedio poblacional es un estimador consistente. Eso es todo lo que dice la ley de los grandes números. Es decir, conforme yo aumento el tamaño de n, es decir, cuando n se va al infinito, la varianza del promedio, que es sigma cuadrado partido por n, naturalmente se va a 0, y a su vez yo sé que el valor esperado del promedio es igual al parámetro poblacional, al promedio poblacional, perdón, y por lo tanto, si yo junto esas dos condiciones, concluyo que el promedio es un estimador consistente. Eso es lo que dice la ley de los grandes números. Estas son las propiedades de Slutsky, apréndanselas, traten de ejercitar, entender bien cómo usarlas en las demostraciones, puede ser útil, no las voy a repasar acá. Convergencia en distribución, esto es como el paralelo del concepto de convergencia en probabilidad, pero con la diferencia de que lo que estamos hablando acá no es si es que una variable aleatoria converge a una constante determinada o no, sino más bien si es que la distribución poblacional desde la cual proviene esa variable aleatoria converge en probabilidad o no a una distribución determinada. Esa es básicamente la diferencia conceptual entre convergencia en probabilidad y convergencia en distribución. Una es si es que la variable aleatoria converge a una constante o no, la otra es si es que la distribución de esa variable aleatoria converge o no converge a una determinada distribución, conforme n aumenta al infinito. Y el caso más clásico para ejemplificar es la testudent, una variable testudent con n-1 grado de libertad. Cuando n va al infinito, converge en distribución a una normal estándar, es decir, una normal con media 0 y varianza 1. ¿Ya? Ese es como el ejemplo más clásico. Y de hecho, uno típicamente utiliza una testudent en vez de una normal 0,1 cuando está en muestras pequeñas, ¿ya? Porque en muestras pequeñas la testudent se comporta mejor que la normal estándar, pero conforme n se va al infinito, da lo mismo cuál de estas dos funciones de distribución usar para construir intervalos de confianza, porque en la práctica una converge en distribución a la otra. ¿Ya? Entonces tú dices obtener los mismos intervalos de confianza independiente de qué uso de distribución haces para construir esos intervalos de confianza. Pero esto obviamente bajo la condición de que n es suficientemente grande. ¿Ya? Una cosa es convergencia en probabilidad y otra cosa es convergencia en distribución. Ahora, ¿por qué es importante el concepto de convergencia en distribución? Porque es básicamente lo que nos permite construir el teorema del límite central, que es básicamente el concepto más importante, al menos en términos teóricos de este curso. ¿Ya? O sea, si hay algo que ustedes tienen que aprender, al menos en términos teóricos, una vez que finalicen este curso, es poder haber absorbido qué implica el teorema del límite central y cuál es la belleza de este concepto y de este teorema. Antes de explicárselos en detalle, lo que les puedo adelantar es que la teoría estadística, al menos la parte de inferencia estadística, descansa en su totalidad, sobre este teorema. Y lo que dice el teorema del límite central es básicamente, nos viene a resolver el problema que origina el capítulo de estimadores. ¿No? El problema que origina el capítulo de estimadores es que en realidad no tenemos idea cuál es la función de distribución desde la cual proviene nuestra variable aleatoria que estamos analizando. No tengo idea cuál es la función de distribución del ingreso. No tengo idea cuál es me refiero a nivel poblacional. No tengo idea cuál es la distribución de la probabilidad de contaminación en una muestra de agua para una empresa que está produciendo salmones en el sur. No tengo idea cuál es la probabilidad de contaminación de una empresa que produce minerales en el norte. No tengo idea cuál es la probabilidad de intención de voto de un determinado candidato. Y así sucesivamente. Como no sabemos cuál es la función de distribución poblacional desde la cual provienen nuestras variables aleatorias, necesitamos acudir al teorema del límite central para poder hacer inferencia estadística. Si nosotros supiéramos cuál es esa función de distribución ex ante, no necesitaríamos el teorema del límite central para poder para poder construir intervalos de confianza. Simplemente utilizaríamos las características de esa función de distribución, es decir, una media conocida, una varianza conocida,
y computaríamos esos valores dentro de la fórmula de intervalos de confianza y construiríamos el intervalo, ¿cierto? Sería súper fácil. Pero en la práctica, más del 99% de las variables en el mundo no sabemos cuál es su función de distribución poblacional. Por tanto, de nuevo tenemos que recurrir a este teorema del límite central. ¿Y qué dice este teorema del límite central? Básicamente lo que dice es que si hacemos una transformación monotónica al estadístico promedio, ¿ya? A partir de esa transformación monotónica, yo voy a saber que esa transformación monotónica sobre ese promedio converge en distribución a una normal, ¿ya? Eso es básicamente lo que dice el teorema del límite central. ¿Y cuál es esa transformación monotónica? Esta que ven acá, ¿ya? O sea, yo puedo agarrar cualquier variable aleatoria, sin saber cuál es la distribución poblacional desde la cual proviene, ¿ya? Y yo sé que si computo su promedio, ¿ya? Y le resto la media poblacional, ¿ya? Aunque sea un parámetro desconocido, y todo eso lo multiplico por el factor raíz de n, yo sé que esa expresión, esa nueva variable aleatoria, ¿ya? Converge en distribución anormal con media cero y varianza sigma cuadrada. Y nótese que esta propiedad, ¿no? es tremendamente valiosa, porque si yo descompongo esta variable aleatoria, si yo la estandarizo, ¿no? Es decir, si yo divido toda esta expresión de acá por raíz cuadrada de n, perdón, por sigma cuadrado, que es la varianza poblacional de la normal, yo sé que toda esa expresión va a converger en distribución a una normal 0,1, que es una normal estándar. Y yo conozco cuál es la tabla de distribución de una normal estándar. Y como conozco cuál es la tabla de distribución de una normal estándar, puedo computar cuál es el intervalo de confianza de mi parámetro poblacional. O sea, yo agarro una muestra donde conozco n, conozco cuál es el promedio, puedo construir un estimador de su desviación estándar, ¿no? Y con esas tres cositas puedo despejar, ¿cierto? Y construir un intervalo de confianza para el parámetro poblacional. Pero igual necesito conocer la distribución, ¿o no? Porque, ¿qué representa ese XN con el sombrerito arriba? No, tú obtienes una muestra. Tú tienes una muestra, una población determinada, ¿ya? Y tú computas el promedio empírico de esa muestra. Es como el promedio muestral, si tú quieres, ¿ya? Y al mismo tiempo puedes computar un estimador de su varianza. Y al mismo tiempo conoces cuál es el n de esa muestra, ¿cierto? Entonces, con esos tres valores, tú puedes construir un intervalo de confianza del parámetro poblacional, que en este caso vendría a ser el promedio, ¿no? Entonces, O sea, como que puedo representar cualquier distribución conocida como una normal. exacto. Ahora, tú vas a hacer inferencias ¿sobre qué? ¿Sobre qué parámetro en particular? Sobre el promedio, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? En este ejemplo en particular. Si tú después quieres hacer inferencias estadísticas sobre la varianza, o quieres hacer inferencias estadísticas sobre otros indicadores, esos indicadores van a permitir aplicárseles el teorema del límite central, toda vez que el promedio esté incluido en la formulación de ese estadístico en particular, ¿ya? Eso es importante, digamos, denotarlo ex ante, ¿ya? Porque no, el teorema del límite central opera sobre el estadístico promedio, no sobre cualquier estadístico, ¿ya? Y bueno, esta es una ejemplificación un poquito más concreta, ¿no? de qué es lo que está detrás del teorema del límite central, pero creo que ya dije todo en la lámina anterior, lo pueden volver a revisar si quieren, ¿no? Ahora, lo bonito de hacer la descomposición, o sea, es partir con esto, ¿no? Y luego llegar a esto, ¿no? Ahí está el paso clave para poder hacer inferencia estadística. Ahora, vamos a un ejemplo. Profe, entonces, como yo ocupo el TCL como con el estadístico al promedio, es una aproximación de cómo se comportaría un poco la distribución, ¿cierto? Que desconozco. Exacto, tú asumes que en el límite, o sea, conforme n se va al infinito, la distribución de este nuevo estadístico, x sub n menos mu partido por sigma partido por raíz de n, que es la estandarización de tu estadístico promedio. Tú sabes que la variable estandarizada de tu estadístico promedio converge en distribución a una normal 0,1. Ese es el teorema. El teorema no te dice que todos los estadísticos convergen a una normal. Te dicen que este estadístico en particular converge a una normal, ¿ya?
a una normal estándar. Y después yo puedo analizar esa normal para sacar otras como valores como varianza de mi muestra o población. No, lo que te va a permitir la normal es saber, por ejemplo, cuáles son los valores que componen esa distribución y con qué probabilidad se observan cada uno de esos valores. O sea, si tú vas a una tabla Z, ¿te acuerdas la clase anterior en que vimos un ejemplo concreto de construcción de un intervalo de confianza? Y tuvimos que agarrar la tabla Z y encontrar cuál es el valor Z correspondiente al percentil 97.5 a la derecha de la distribución, al percentil 2.5 a la izquierda de la distribución. Bueno, esos valores, que en una normal estándar son menos 1,96 en el lado izquierdo y 1,96 en el lado derecho, en una distribución simétrica, esos valores tienen una probabilidad de ser observados, ¿cierto? Y es una probabilidad conocida. Y es conocida porque tú sabes que esa distribución es una normal 0,1. Entonces tú vas a utilizar esos valores y las probabilidades de observar esos valores, vas a utilizar esos parámetros como valores conocidos. Y son esos valores conocidos los que te van a permitir después poder construir el intervalo de confianza. O sea, profe, entonces yo puedo ocupar como este teorema para construir intervalos de confianza sobre el estadístico del promedio, ¿no es cierto? Sí. Y al final esto me sirve solo para el estadístico del promedio, ¿no es cierto? No puedo ocupar como otro tipo de estadístico. También te puede servir para otros estadísticos que involucren el estadístico promedio en su formulación. Por ejemplo, la varianza, ¿se entiende, no? La varianza también tiene el estadístico promedio dentro. Entonces también puede hacer un intervalo de confianza de la varianza. Puede explotar el teorema del límite central a partir de uno de los componentes de esa fórmula, que es el estadístico. Y además del intervalo de confianza, ¿qué más como me permite hacer el test ahí? Bueno, es que una vez que tú puedes hacer el intervalo de confianza, puedes testear hipótesis. Puedes saber si es que el parámetro poblacional, a partir de tu muestra, si el parámetro poblacional adquiere determinados valores o no. Y puedes hipotetizar respecto de esa aseveración. Y al rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, bueno, puede hacer política pública a partir de evidencia empírica confiable. Ya, caché. Gracias, profe. Evidencia, solo para aclararla, ¿cuál es tu nombre, perdón? Santiago. 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 Solo para aclarar el punto de Santiago, que parece que hizo preguntas muy relevantes para poder avanzar en la comprensión general del objetivo de este curso, ¿no? El objetivo de este curso es hacer inferencia estadística. Y para hacer inferencia estadística necesitamos el teorema del límite central. Pero ¿qué es hacer inferencia estadística? Bueno, hacer inferencia estadística es testear hipótesis. La ciencia empírica, la ciencia estadística, a lo largo de su historia, y el conocimiento empírico a lo largo de su historia avanza en función de rechazar o no rechazar determinadas hipótesis. Y el conocimiento se construye sobre determinadas hipótesis. Entonces lo que hace este curso es darle a ustedes los conocimientos básicos para poder hacer inferencias sobre esas hipótesis. Y lo que hace el teorema del límite central en particular es como generarle las condiciones de posibilidad para poder hacer inferencia confiable, para poder testear confiablemente esas hipótesis. Si uno pudiera resumir el curso, yo creo que este curso es eso. Y por eso que es tan importante que comprendan bien el teorema del límite central. Oye, pero me quedan 5 minutos y no quiero terminar de pasarles un ejemplo. Yo creo que visualiza de forma aplicada los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, lo que dice este ejercicio es lo siguiente. Genere muchas muestras aleatorias de tamaño 10, 30, 100 y 500, donde asumimos que la distribución poblacional desde las cuales provienen estas muestras es una distribución exponencial, con un parámetro lambda igual a 0.5, y por tanto una media poblacional de 1 partido lambda igual a 2. Y lo que les piden es calcule el promedio para cada muestra, plotee un histograma de esos promedios, imponiendo una densidad normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Y lo que ustedes deberían obtener son 4 histogramas, uno para cada tamaño muestral.
No lo vamos a hacer ahora en concreto, pero ya pueden anticipar un poco la respuesta. Como estamos hablando del estadístico promedio, sabemos que un estadístico que converge una normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, y varianza sigma cuadrado partido en n, lo que va a pasar es que conforme ustedes aumentan el tamaño muestral, esa campana gaussiana, ¿no? Va a tender a concentrarse en un determinado punto. Creo que este ejemplo ya lo hicimos la vez anterior con otra muestra distinta, pero es más o menos replicar lo que ya habíamos hecho. Ahora, la segunda parte es la más importante, ¿ya? La tercera, digamos. Después pueden crear los QQ-plots, pueden testear si es que hay normalidad o no, etc. Pero la tercera parte es la que me parece es más relevante para entender el teorema del límite central. Lo que les piden es, ok, una vez que ya generaron estas muestras, les piden crear un intervalo de confianza asintótico del 95% para la media poblacional. Y después crear un indicador igual a 1 si es que ese intervalo de confianza contiene a la media poblacional y un 0 si es que no. Y lo que les preguntan es, bueno, ¿para qué tamaños muestrales el teorema del límite central predice correctamente el área de los intervalos de confianza? Entonces yo les voy a mostrar ahora el Excel que genera las muestras y se los voy a subir a la web también, para que se puedan hacer una idea de cómo funciona empíricamente el testeo, ¿no? del teorema del límite central. Sé que nos quedan como 5 minutos y estoy sobre la hora, pero me parece que este ejercicio es importante. Entonces, la primera muestra es una muestra de tamaño igual a 10. Si se fijan, la fila 1 es mi muestra 1, la fila 2 es mi muestra 2, la fila 3 es mi muestra 3, y así sucesivamente tengo 500 muestras, ¿ok? Y en la columna L lo que computo es el promedio de cada muestra, y en la columna M lo que computo es la desviación estándar de cada muestra, ¿ya? Entonces yo conozco el N, conozco el promedio muestral, y conozco cuál es la desviación estándar de cada una de estas muestras. Entonces, de nuevo, cada una de estas muestras tiene tamaño igual a 10, o sea, son 10 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, y tengo 500 muestras de tamaño 10. Y lo que me dice la tarea es, bueno, calcula un intervalo de confianza asintótico para el estadístico promedio, ¿ya? Entonces yo voy aquí a mi página de construcción de intervalos de confianza, este es mi n igual a 10, y construyo el límite inferior y el límite superior de mi intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que notar es lo siguiente, es que para poder construir mi intervalo de confianza, el lado inferior es el tamaño de mi muestra, perdón, es el promedio de mi muestra, ¿cierto? Menos la desviación estándar multiplicada por el estadístico, la normal 0,1, ¿cierto? Dividido por la raíz cuadrada de n. Básicamente, esta expresión de acá, el error estándar de mi... multiplicado por el valor t, o el valor z, perdón, de una normal estándar, ¿ya? Eso es lo que hace esta parte de acá de la fórmula, ¿ya? Y eso me permite calcular el límite inferior, ¿cierto? Y después, para calcular el límite superior, en vez de restar, le sumo esa expresión, ¿ya? Y después puedo decir, entonces, por lo menos para la muestra 1, de mis muestras de tamaño igual a 10, si es que la media poblacional, que yo sé que es 2 por definición, ¿cierto? Todas estas muestras fueron extraídas de una exponencial con media igual a 2, puedo saber si es que este intervalo contiene o no contiene el valor 2. Y de hecho, efectivamente para la muestra 1 lo contiene. Después hice lo mismo para la muestra 2, y también lo contiene. Después hice lo mismo para la muestra 3. Y en la muestra 3, ese intervalo de confianza no contiene al parámetro poblacional igualado. Y después lo hago para cada una de mis 500 muestras. O sea, para cada una de estas muestras de tamaño 10, yo utilicé el n igual a 10, el promedio y el sigma, para construir un intervalo de confianza. Y después conté, bueno, de todas estas 500 muestras, ¿cuántas de ellas contienen con un 95% de probabilidad el parámetro poblacional? Y lo que concluí es que solamente un 89% de ellas lo contiene. Y claro, dice, bueno, entonces una muestra de tamaño 10 no te permite poder aplicar con suficiente confiabilidad un intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? Porque el intervalo de confianza al 95% me debería dar una cobertura del 95%.
no del 89%, ¿cierto? Bueno, si uno replica este mismo ejercicio, pero ahora para una muestra de tamaño n igual a 30, va a encontrar que esa cobertura es igual a un 92%, por lo tanto tampoco es confiable utilizar el teorema del límite central con un n igual a 30, y después uno lo hace con un n igual a 100, y le da que la cobertura es un 95%, y con un n 500, y le da que la cobertura de nuevo es un 95%. Entonces uno empieza a darse cuenta de que, en realidad, para poder aplicar el teorema del límite central, que se basa, digamos, que se construye sobre la base de propiedades asintóticas, es decir, asumiendo que n vale infinito, uno tiene que tener tamaños muestrales idealmente sobre 100, ¿no? Eso nos está diciendo más o menos este ejercicio. Ahora, obviamente esto es sobre la base de un ejercicio empírico con 500 muestras, ¿no? De tamaños n, ¿cierto? Y asumiendo que la distribución poblacional es una distribución exponencial con media 2, ¿ya? Uno podría probar esto mismo para muchos otros ejemplos de distribuciones distintas a la exponencial, y de hecho sería interesante que lo hagan. Cambiemos la distribución poblacional, utilicemos una distribución gamma, por ejemplo. ¿Logramos exactamente el mismo resultado, sí o no? Y nada, pues les dejo eso como tarea para la casa para que puedan desarrollarlo. Yo creo que este es un ejercicio súper útil para entender intuitivamente en qué consiste el teorema del límite central, y los invito a que puedan hacerlo desde sus casas. Creo que vale la pena. Aparte que yo creo que les da como una perspectiva más general de cuál es el objetivo de este teorema. Okay. Oye, en honor al tiempo voy a dejar esto hasta acá, ¿ya? Solo nos quedó ver como contenido la idea de eficiencia asintótica, y también ver un par de ejemplos de cómo construir los intervalos de confianza. Creo que los pueden ver en las slides. Son ejemplos bien concretos y bien sencillos. Pero eso fue la sesión de hoy. Ya les subimos la tarea, vayan haciendo los ejercicios que puedan hacer según los contenidos que ya hemos visto. Vayan al auxiliar del viernes, vamos a ver en detalle ejercicios concretos de cómo construir los intervalos de confianza, y esta semana ya les voy a subir las cápsulas correspondientes a la materia de test de hipótesis, ¿ya? Y que va a ser la última materia que entra para el control 1, ¿ya? Así que los invito también, por cierto, a ver esas cápsulas, y encontrarnos nuevamente el próximo martes para poder revisar esos contenidos. Eso. Disculpen por terminar 5 minutos más tarde, nos pasamos un poco, pero espero que haya sido productivo. Nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Muy bien, Buen día, profe. igualmente.